Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Pero ahora, independientemente de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de lo que hablaron las leyes y los profetas. Se trata de la justicia que Dios, mediante la fe en Jesucristo, otorga a todos los que creen, pues no hay diferencia. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Estos son justificados por Él gratuitamente, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, pues Dios exhibió a Jesús como instrumento de apropiación a través de su propia sangre para recibir el perdón mediante la fe. Así mostró Dios su justicia, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente. Romanos está en el versículo 3, del 21 al 25. Bienvenidos al episodio 21. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 21 de la filosofía del derecho. Nos quedamos en la sección C, que habla de la venta de la propiedad, ¿no? Ya dijimos antes que la propiedad es básicamente el derecho real. Es un derecho real solo si la voluntad del propietario se actualiza en el uso, ¿no? Y claramente donde no hay una voluntad actual, el derecho se extingue naturalmente, ¿no? Porque termina siendo un campo abandonado, por ejemplo, o sea, sin uso, o sea, sin dueño, adéspota. La propiedad siempre requiere esta voluntad actual, ¿no? Bien, entonces en la 65, dice lo siguiente: puedo despojarme de mi propiedad, ya que es mía únicamente en cuanto pongo mi voluntad en ella, de suerte que yo abandono a la cosa como sin dueño o la abandono en posesión a la voluntad de otros, pero solo en cuanto la cosa por su naturaleza es algo exterior. Bien, aquí tenemos que aclarar algo, que la idea central es que la propiedad pertenece a una persona, pertenece a mí, solo porque mi voluntad está puesta en ella, ¿no? Si retiro esa voluntad, la cosa deja de ser mía y puede pasar a otro. Entonces acá surge el concepto de enajenación. Enajenación es una venta, donación, cesión. Entonces cedemos, ¿no? Cesión. Entonces el acto libre mediante el cual yo me enajeno de algo, ¿no? O sea, lo vendo, abandono mi voluntad sobre esa cosa. Y claro, es una condición porque solo es posible enajenar lo que es externo. No puedo enajenarme de mí mismo. Por ejemplo, mi mente, mi espíritu, mi personalidad no son cosas externas y por lo tanto no pueden venderse, ¿no? Entonces Hegel llama esto el acto de abandonar o de reliquiere, abandonar, o no de delegar, sino está en inglés, ¿no? De borrar. Pero Hegel es alemán, entonces había un conflicto entre la filosofía, entre cómo se universalizaban los conceptos filosóficos, ¿no? Si era en latín, si era en alemán, en inglés. Entonces porque recordemos que Hegel ya es más contemporáneo, ¿no? Bueno, no tanto, pero se está sumergido dentro de la etapa de 1800 a 1900, entonces no es tan antiguo como Luke o Rousseau, ¿no? Rousseau tampoco es tan antiguo. En este sentido, este concepto filosófico lo va a llamar abandonar Hegel, ¿no? Donde es dejar la cosa sin un dueño, entregar la otra voluntad, ¿no? La enajenación es esta actualización de mi libertad, porque el sujeto muestra que no está ligado a lo que posee, básicamente, no está ligado a lo que posee. Bien, en la 68 dice lo siguiente, en la 66 dice lo siguiente: son inalienables aquellos bienes o bien aquellas determinaciones sustanciales cuyo derecho no puede prescribir
y que destituyen lo más propio de mi persona, la esencia universal de mi autoconciencia como mi personalidad en general, mi universal libertad de querer, la ética y la religión. Bien, en este sentido sigue diciendo: el hecho de que lo que el espíritu según su concepto o es lo que es también es la existencia y por sí constituye también su concepto. Precisamente en este concepto de ser lo que es únicamente por medio de sí mismo como infinito, retorno en sí de la contigüidad natural de su existencia. Está la posibilidad de la antítesis entre lo que es solo en sí y no también por sí, como al contrario entre lo que es únicamente por sí y no es en sí, y en esto reside la posibilidad de la enajenación de la personalidad y del propio ser sustancial. Ocurre esta enajenación de manera inconsciente o expresada. Ejemplos de la enajenación de la personalidad son la esclavitud, la servidumbre y la incapacidad de poseer propiedad, la no libertad de la misma, etc. Una enajenación de la racionalidad inteligente y de la moralidad, de la ética y de la religión se manifiesta en la suposición y en la cesión a otros del poder y de la autoridad de determinar y prescribir lo que yo debo cumplir como acciones y qué cosa ha de ser obligación de mi conciencia, de verdad o de religión, etc. El derecho a tal condición inalienable no puede prescribirse, porque el acto como el cual tomo posesión de mi personalidad y de mi esencia sustancial me convierte en un sujeto capaz de derecho, de imputación, y me hace moral o religioso, y priva a estas determinaciones de la exterioridad que únicamente las hace aptas para estar en posesión de otros. Con esta anulación de lo externo cesan las determinaciones temporales y todas las razones que pueden ser tomadas en mi consenso primitivo o de mi deseo. Este retorno mío a mí mismo, con el que me hago existente como idea, como persona jurídica y moral, anula la presente relación y lo injusto que yo y otro hayamos hecho a mi concepto y a mi razón de haber dejado tratar y tratado como algo externo a la infinita existencia de la autoconciencia. Este retorno a mí mismo me revela la contradicción de haber cedido a otros mi capacidad jurídica, mi ética, mi religiosidad, que yo no posea, la cual tan pronto como vuelva a poseerlo, existirá solo esencialmente como mío y no como cosa externa. Bien, cuya naturaleza no puede concebirse sino existiendo realmente. Bien, en esta proposición número 66 hay una idea central, que es que existen derechos que nunca pueden transferirse, como el mismo derecho que te constituye ser libre, ¿no? O la misma noción de libertad que tienes sobre ti mismo. Entonces no puedo vender en este caso la personalidad, mi conciencia moral, mi fe, porque al hacerlo dejaría de ser un sujeto, dejaría de ser un sujeto y también un sujeto de derecho a propiedad, de derecho jurídico, un sujeto jurídico o un sujeto básicamente que tiene responsabilidad jurídica, porque en el caso de la enajenación injusta de la personalidad, en el esclavismo se ve esto, ¿no? La persona se entrega a otra cosa, se entrega a otra persona, pero como cosa, ¿no? Como una cosa. Y claro, existe una servidumbre, una incapacidad civil de poder elegir voluntariamente, como por ejemplo la prisión, ¿no? O también la superstición, porque cuando se entrega la conciencia moral o religiosa se somete a un tipo de autoridad ciegamente. Entonces, el derecho a tal condición inalienable no puede prescribirse. Esto significa que ni el tiempo ni el consentimiento van a justificar que existe una pérdida de libertad esencialmente, ¿no? La voluntad puede alienarse temporalmente, pero nunca perderse por completo, ¿no? Su esencia siempre se tiende a reconquistar a sí misma, ¿no? Existe este deseo incluso del esclavo de ser libre. Entonces el espíritu solo existe siendo activo y libre, ¿no? Porque es la voluntad libre, el espíritu. Por eso no puede volverse un objeto de otro, ¿no? No puede convertir, no puede enajenarse, en otras palabras, ¿no?
Bien, en la 67 dice lo siguiente. Proposición 67. De mis aptitudes propias corporales y espirituales, de las posibilidades de la acción, puedo vender a otro producto singular y en uso limitado en el tiempo, ya que según las limitaciones dichas disposiciones mantienen una relación externa con mi totalidad y universalidad, con la enajenación por medio del trabajo, de todo mi tiempo concreto y de la totalidad de mi producto. Volvíase propiedad de otro la sustancialidad de los mismos, mi universal actividad y realidad y personalidad. Esta relación es la misma que la que existe entre las sustancias de la cosa y la utilización. Así como esta solo en cuanto es limitada es diversa de la cosa, también el uso de mis fuerzas es diferente de ellas mismas y por consiguiente de mí. Únicamente cuando está limitado cuantitativamente, la totalidad de las manifestaciones de una fuerza es la fuerza misma, de los accidentes es la sustancia, de las individuaciones es lo universal. Esto hay que entenderlo con pinzas, ¿no? Porque la idea central es que vender el fruto de mi trabajo, esto lo va a hacer Karl Marx más adelante, pero vender el fruto de mi trabajo o alquilar mi tiempo, mi esfuerzo, no es un tipo de enajenación, ¿no? Pero Karl Marx ve que sí lo es. Pero claro, no me puedo vender yo como persona. O sea, toda mi persona, toda mi actividad universal, quiere decir que todo lo que pienso, lo que siento, no puede ser solo el fruto de mi tiempo, de mi trabajo, de mi esfuerzo hacia algo, ¿no? Un músico, por ejemplo, puede vender un concierto, ¿no? Un acto puntual, pero no puede vender su talento entero, ¿no? O un obrero puede vender su jornada laboral, pero no puede vender su vida o su ser. Entonces, con la enajenación de todo mi tiempo concreto y de toda la totalidad de mi producto, sería este tipo de propiedad de otro en la actividad de mi personalidad y de mi realidad, ¿no? Esto básicamente va a anticipar la crítica ética al trabajo alienado, ¿no? Porque si alguien vende todo su tiempo y toda su energía y deja de ser libre, se transforma en una cosa. Y Karl Marx va a utilizar esto, ¿no? Hegel no lo va a formular como Marx, diciendo que por eso hay que crear este tipo de revolución, por esta enajenación. Bueno, tampoco es una de las causas, pero sienta Hegel acá las bases para este desarrollo de Marx más adelante, ¿no? Donde el trabajador, al ser enajenado, se convierte en una cosa, y claro, el proletariado no le reconoce como tal, no es reconocido como tal por el burgués. Y claro, hay entonces este conflicto entre el amo y el esclavo, pero en este caso en Marx entre el burgués y el proletariado, ¿no? Vamos a leer a Marx tal vez más adelante, pero ya vimos este enfoque en la introducción que hace a Hegel, ¿no? Es muy materialista Karl Marx, y claro, también tiene sus puntos de encuentro con la filosofía de Hegel. Pero bien, básicamente eso, ¿no? La enajenación constituye el trabajo, pero no a todo el ser, y cuando hace a todo el ser o cuando se enajena a todo el ser, básicamente transforma a un individuo en una cosa. Eso es importante aclarar. Bien, en la proposición 68 dice lo siguiente: el elemento peculiar en el producto espiritual mediante la especie y el modo de la manifestación puede transformarse inmediatamente en tal exterioridad de una cosa que precisamente puede ser producida por otros con la adquisición de esa cosa. El propietario actual, además de poder apropiarse de los pensamientos participantes de la invención técnica, posibilidad que en parte constituye una única determinación, y el valor de lo adquirido alcanza al mismo tiempo a la posesión de la especie y de la manera universal de manifestarse y de producir multiplicadamente tales cosas. En la obra de arte, la forma que representa el pensamiento del modo externo es una cosa, tanto la característica del individuo que la produce, cuando una imitación de la misma es esencialmente el producto de la especie
de la especial habilidad técnica y espiritual, mantiene la forma. La obra literaria es una cosa externa, así como en dimensión de un ingenio técnico, de una especie mecánica, y en aquella donde el pensamiento es expuesto solo en una serie de signos abstractos o aislados, no en una apariencia concreta en esta, porque en general tiene un contenido mecánico, y es la especie y el modo de producir tales cosas como cosas pertenece a las habilidades comunes. Entre el extremo de la obra de arte y el producto en serie hay por lo tanto partes que tienen en sí más o menos de la una y la otra, ¿no? Claramente cuando ocurre el Fordismo básicamente es este tipo de trabajo especializado, ¿no? Yo pongo este tornillo y lo pongo 1000 veces, y otro pone la placa del carro y la pone 1000 veces, pero esa es única actividad, ¿no? Y claramente la producción se hace mucho más en serie. Pero claro, ahora el punto está que cuando produzco algo espiritual como una obra, un libro, una pintura, por ejemplo, ese pensamiento se materializa en esta forma exterior, y esa forma puede ser enajenada como una cosa. Entonces se puede reproducir de esta forma, mecánicamente, pero el contenido universal intelectual puede seguirse considerando mío, ¿no? Como mi propia inspiración. Y claramente no se puede producir esa propia inspiración en este contenido serial, por así decirlo, ¿no? Si vendo, por ejemplo, un libro, vender este libro físico no necesariamente es vender las ideas, ¿no? Solo es vender este libro físico. Si invento una máquina, por ejemplo, quien la compra la puede usar, pero no puede reproducir ilimitadamente el principio sin mi permiso, ¿no? O sea, básicamente hay un tipo de copia, el copyright, básicamente, donde yo fabrico algo, por ejemplo Neumori, hacemos Neumori, y claramente lo patento, y esa patente no puede ser utilizada por otra. Básicamente eso es lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, pero claro, recordemos que estamos hablando de 1821 o 1834 más o menos, donde se va publicando la filosofía del derecho, y claro, la obra de arte era era como el ejemplo clásico, ¿no? Porque es tanto la característica del individuo que la produce, cuanto un producto de una habilidad técnica y espiritual, ¿no? Porque la obra de arte es una característica propia del artista, ¿no? Entonces, cuando se convierte en ese producto acabado, hay ahí una habilidad técnica y una habilidad espiritual que se ha manifestado. Y claro, en la 69 ya habla específicamente sobre los derechos de autor. Los derechos de autor, que básicamente es lo que estábamos hablando previamente. Dice lo siguiente: ya que el adquiriente de tal producto posee en el ejemplar una cosa individual, su pleno uso y valor es él su libre y completo propietario en cuanto cosa singular, aunque el autor del escrito o el invento de este invento de ingenio técnico siga siendo propietario de la especie y de la manera universal de multiplicar productos y cosas similares. En cuanto a la especie y la manera universal, el autor no la ha enajenado inmediatamente, sino que puede reservársela como propia manifestación. La sustancia, el derecho del escritor y del inventor no debe buscarse ante todo en el hecho de aquellos al hacer la enajenación del ejemplar individual introduzcan arbitrariamente como condición de la posibilidad que entra con este hecho en la posesión de otros de producir del mismo modo tales productos. Ahora, en cuanto cosas no llegue a ser propiedad ajena, sino que subsista la propiedad del inventor. La primera cuestión es si tal separación de la propiedad de la cosa y de la posibilidad dada con ella de producirla del mismo modo sea admisible en el concepto, y si no, destruye la plena y libre propiedad, por lo cual depende solo el arbitrio del primer producto espiritual el conservar para sí esa posibilidad o transferirla como un valor.
o bien no poner en ella ningún valor por sí y abandonarla. También la cosa individual, dicha posibilidad tiene la característica de ser en la cosa el lado por el cual está no es únicamente la posesión, sino una facultad de suerte que está en la particular especie y de manera del uso externo que se hace de la cosa y es distinta, inseparable del uso al cual está destinada inmediatamente la cosa. La reserva de una parte del uso en la enajenación de la otra parte no es la conservación de un dominio sin provecho, ya que ahora la diferencia entre lo divisible por su naturaleza en el uso externo es eso, ¿no? Por lo tanto, puesto que el producto espiritual tiene la finalidad de ser aprendido por otros individuos y volverse peculiar a su representación, a su memoria, a su pensar, etc., y a su manifestación, con la que ellos de igual modo hacen enajenable la cosa aprendida, siempre tiene facilidad alguna forma propia. De esta suerte, esos individuos consideran a la facultad que de aquí resulta como de su propiedad y pueden por consiguiente afirmar para sí el derecho sobre tal producto. La difusión de las ciencias en general y la tarea determinable de la enseñanza en particular son, de acuerdo a su finalidad, obligación. La repetición de pensamientos fijados en general y expresados y recogidos desde fuera, especialmente en las ciencias positivas, en la doctrina eclesiástica y jurisprudencia, etc., y en consecuencia también en los escritos que tienen por fin la tarea de la enseñanza, la difusión y la propagación de ciencias. Hasta qué punto ahora la forma que se expresa en la manifestación repetida transforma el tesoro científico existente, y en especial los pensamientos de los otros que todavía están en propiedad externa de los productos espirituales, en una especial propiedad espiritual del individuo que repite, y por consiguiente hasta el punto de que de no a él el derecho de hacerlo también su propiedad exterior. Y hasta qué punto de tal repetición en la obra literaria se transforma en plagio no se puede indicar con rigurosa determinación ni fijar jurídicamente y legalmente. Sin embargo, el plagio debería ser cuestión de honestidad y refrenada por esta. Las leyes contra la infracción cumplen fines de garantizar jurídicamente la propiedad del escritor y del editor, o sea, en un ámbito determinado pero muy limitado. La facilidad de encontrar expresamente algo para cambiar la forma, una pequeña modificación de una ciencia importante o en una teoría completa, que es la obra de otros, o bien la imposibilidad de sujetarse a las palabras del autor en la exposición de la obra concebida, conducen por sí más allá de los fines particulares por los cuales tales repeticiones vienen a ser necesarias. La infinita multiplicidad de las variaciones que imprimen a la propiedad ajena el sello más o menos superficial de lo propio, del mismo modo que cientos y cientos de compendios, resúmenes, colecciones, etc., libros de aritmética, geometría, tratados de arquitectura, etc., muestran con toda invención de revista crítica, almacenes de las musas, enciclopedias, etc., pueden ser repetidas inmediatamente de idéntica manera bajo el mismo título. Un título distinto, pero a la vez afirmada como una cosa propia. Por eso, pues, para el escritor o el hombre empresario que inventa, el provecho que le prometía su obra de invención queda fácilmente anulado, o bien es dañado o arruinado totalmente. Empero para aquel que consideró respecto al plagio la eficiencia de la honestidad, le resulta sorprendente que la expresión plagio y también robo literario no se escuche más, ya sea porque la honestidad haya tenido influencia para alejar el plagio, o que ésta haya cesado de estar contra la honestidad y el sentimiento de ella se ha desvanecido, o bien que una pequeña invención y el cambio de la forma externa se extienda tan altamente como una originalidad y producción autopensante, no permitiendo surgir totalmente el pensamiento de un plagio. Bien, cuando se habla de los derechos de autor tiene que especificar muy bien Hegel, porque Hegel anticipa todo el concepto moderno que tenemos actualmente de derecho de propiedad, ¿no? O propiedad intelectual y derechos de autor. Claramente hay más mecanismos como la ISN, la ISNB, también hay dominio público,
hay diferentes formas de proteger un derecho, o en internet, por ejemplo, hay muchas formas de registrar una obra, una imagen, ¿no? Puedes registrar esta obra cuando te mencionan, o puedes registrar otra obra de dominio público, o puedes registrar una obra que se use solo en partes académicas, o puedes registrar una obra en que se use solo para la difusión, más no para una citación, o puedes declarar también para que se use esta obra, pero citándote a ti. Entonces hay muchas actualmente mecanismos que utilizan esta forma moderna de propiedad intelectual y derechos de autor, ¿no? Pero en su tiempo recordemos que estaba anticipando todo esto. Claramente Hegel tal vez se imaginaba, no podemos saber. Lo que sí podemos saber es que en Hegel el comprador del libro posee el uso singular, ¿no? Yo compro este libro, lo vamos leyendo, pero el hecho universal de reproducción, eso no lo posee, ¿no? El comprador no posee eso, sino que ya se manifiesta en el propio libro, ¿no? Igualmente nosotros estamos leyendo acá la filosofía de Hegel, del derecho de Hegel, y básicamente estaríamos haciendo no plagio, pero estaríamos haciendo este tipo de uso de las ideas de Hegel. Estaríamos haciendo este uso universal de la reproducción, ¿no? Y claro, esto no es un delito, ¿no? Y claramente aquí hay un problema, ¿no? ¿Qué pasa cuando, digamos, en el canal leemos un libro que tienes que comprar, por ejemplo, ¿no? Y lo leemos de un escritor moderno? Ahí el punto está en cómo tienes los permisos para hablar sobre ese libro, ¿no? Pero como dijimos antes, con el uso repetido, esto se vuelve, básicamente pierde la singularidad del derecho, ¿no? Pierde la forma privada y claramente se convierte en público, como por ejemplo las obras de Platón, la Biblia, diferentes textos y obras de arte, ¿no? Y con el arte digital también pasa lo mismo, ¿no? Por eso se han creado este tipo de NFTs, ¿no? Donde tienen este código único, y ese código único es como el DNI de la imagen, ¿no? Entonces el que tiene este código único tiene el valor completo de esa imagen. Y claro, estaba de moda en el 2022, 23, 21 comprar estos NFTs, ¿no? Porque se habían subastado millones y millones y demás. En este sentido, comprar un libro no es igual a tener el derecho a copiarlo, a vender ediciones de ese libro, claramente, sin el permiso, obvio. Pero claro, hay textos que ya son canon, ¿no? La filosofía, como por ejemplo la República de Platón, que la hicimos en quechua también. Y claro, utilizamos un libro, compramos el libro, pero el derecho no existía, ¿no? O sea, no podemos pagarle a Platón, o no podemos hacer esa retribución, ¿no? Además es tonto, ¿no? Porque es un hombre que vivió hace más de 2000 años. Y claro, entonces ¿cómo hace él para proteger su obra? El punto está en que Hegel está anticipando, claro, se da cuenta de esto, que la autoría, y claro, se da cuenta que en el futuro también esto constituye a la propiedad intelectual. Cuando hablamos de propiedad ya estamos en el terreno de Hegel, ¿no? Propiedad. Pero es que la propiedad es una manifestación de la voluntad libre, la primera manifestación de la voluntad libre encarna en el mundo. Entonces esto es muy importante. Entonces, claro, Hegel va a decir que el autor conserva la facultad de reproducir porque tiene esa capacidad de esta propiedad espiritual que es su mente, ¿no? Y Hegel analiza incluso la problemática del plagio, ¿no? Porque no todos usamos ideas propias, siempre hay ideas que son de algún lado, ¿no? Entonces no todo uso de ideas ajenas es un robo, más bien hay grados donde si decimos lo mismo claramente es un robo, ¿no? Pero si lo interpretamos, lo parafraseamos, es diferente. Pero claro, hay contextos donde en filosofía que hay pensamientos que se repiten muchas veces, ¿no? Llegamos a la misma conclusión por distintos caminos en distintos tiempos. Y claro, al hacer eso se está manifestando ahí una forma de... Claro, se está manifestando una forma de descubrimiento de algo que siempre estuvo ahí, ¿no?
que siempre estuvo ahí y que básicamente dijimos con diferentes palabras algo parecido, el mismo fenómeno. Y en este sentido es muy interesante cómo Hegel va a abordar la problemática del plagio, porque la frontera entre repetición legítima y plagio depende de la honestidad intelectual, ¿no? Depende de la honestidad intelectual, es decir, esto lo he sacado de este libro, básicamente. Y claro, las leyes no solo van a garantizar un ámbito limitado o lo esencialmente ético, sino que la honestidad es una cuestión también que está dentro del derecho, claramente. El plagio debería ser una cuestión de honestidad y frenado por la honestidad misma, no por una ley, está diciendo Hegel. Entonces Hegel anticipa esta tensión moderna entre la libre difusión del conocimiento y la protección del creador del conocimiento, ¿no? Claro, que es algo importante de destacar también. Bien, luego sigue diciendo en la 27, no 27, que estoy diciendo, en las 70 ya, la 70, la 69, ya mencionamos esto, pasamos a la 70. La completa totalidad de la actividad exterior, la vida no es algo externo con respecto a la personalidad, en cuanto esta es tal e inmediata. La enajenación o sacrificio de la vida es al contrario lo opuesto a esa personalidad en cuanto exista. Por consiguiente, yo no tengo en general derecho a esta enajenación, es solamente una idea ética, como en la que la personalidad inmediata individual es absorbida en sí y que su fuerza real tiene derecho a ello. Del mismo modo, con respecto a la vida en cuanto tal, inmediatamente, también la muerte es inmediata negación de la misma. Por lo tanto, la muerte debe ser aceptada de lo exterior como una cosa natural o al servicio de la idea de una mano extraña. Bien, aquí no vamos a entrar en el terreno de la confusión en Hegel, porque la idea central es que la vida no es una cosa externa, ¿no? Sino es una manifestación inmediata de la personalidad. Entonces por eso no puede venderse, destruirse y demás, ¿no? La esclavitud, el quitarse la vida, el sacrificio irracional, ¿no? Solo una idea ética superior puede justificar la entrega de la vida, ¿no? El deber patriótico, el acto heroico, el sacrificio moral. Entonces eso es está bajo una idea superior, bajo una idea ética superior. Entonces en ambos casos en la vida se entrega a la idea universal, no a una idea universal y no a un individuo o un capricho o un deseo inmanente que sale de uno mismo. Entonces la muerte debe ser aceptada de lo exterior o debe estar al servicio de la idea, ¿no? Así que él va a distinguir entre la muerte natural, que es inevitable, la muerte ética, que se ofrece por un fin racional superior, un fin ético racional superior, y la muerte irracional o egoísta, ¿no? Que es la negación pura del espíritu, básicamente. Bien, entonces claro, va a culminar Hegel diciendo que primero está la posesión, cuando el sujeto afirma su libertad sobre una cosa, yo la poseo, yo poseo esto. Luego está el uso, cuando la voluntad se actualiza en la cosa, yo lo voy usando cada 10 años, entonces me sigue perteneciendo. Y luego está la enajenación, ¿no? Donde la voluntad se separa libremente de la cosa, entonces, pero no deja de ser prescrita, que es mi propiedad. Entonces la libertad se demuestra plenamente cuando el sujeto puede desprenderse de lo que posee, sin perderse a sí mismo tampoco, ¿no? Porque en el uso ya estás usando y estás hay un tipo de enajenación con la propiedad. Pero claro, la libertad se demuestra plenamente cuando el sujeto se desprende de ello, pero igual lo posee, ¿no? Entonces el límite ético es la interioridad, ¿no? Es aquello que no puede convertirse en un objeto, ¿no? Que básicamente esta es la personalidad, la moral, la religión, la vida, la fe, todo lo interno, que te pertenece claramente, ¿no? Como propiedad y como interioridad, ¿no? Es el límite ético. Entonces, enajenar lo externo es la manifestación de la libertad, enajenar lo interno es la negación de la libertad. Ese es el punto. Enajenar lo externo es la manifestación de la libertad, ¿no? Yo cojo esta taza, es mía, mi taza, enajeno, ¿no? Manifiesto mi libertad mediante esta elección libre de elegir esta taza. Pero enajeno lo interno
cuando hago este sacrificio de vida, ¿no? O sea, por muerte, una muerte ética, o una muerte egoísta, o una muerte natural, claramente, y que claramente eso no puedo vender, ¿no? O sea, no puede convertirse en objeto, o no se puede llevar en la realidad la moral, no se puede llevar, para hablar correctamente, no se puede convertir en un objeto que yo puedo poseer, la personalidad, la moral, la religión, la vida, ¿no? Entonces, por eso enajenar lo interno es una negación de la libertad, básicamente. Enajenar, por ejemplo, el amor que pueda sentir otra persona por mí, básicamente es una negación de la libertad de esa persona. Ese es el punto, ¿no? Ahí está el detalle. Bien, espero se haya entendido. Bueno, sí se ha entendido. Claramente, si no, lo vamos a repasar el día de mañana de manera más general, pero no se preocupe, va a salir aprendiendo Hegel. Nos vemos el día de mañana. Conozcanse a sí mismos, bendiciones, y por favor sean felices. Hasta el día de mañana, cuídense.